¿Cuántos de nosotros nos pasamos nuestro día disfrazados bajo una coraza fuerte, mostrándonos independiente, que nada nos molesta, nada nos duele, pero realmente nos da miedo mostrar esa otra parte de nosotros, la sensibilidad? Hablar de nuestras emociones, lo que pensamos, lo que deseamos, pero no lo hacemos por miedo a mostrarnos débil o al rechazo. ¿Y por qué es tan importante empezar a desarrollar la vulnerabilidad? Desde acá te saludo nuevamente Alejandra Aguilera y quiero darles la bienvenida a todos ustedes por ser parte de esta comunidad y a todos los que están integrándose porque el objetivo es ser seres más conscientes, crear un autodesarrollo y conocimiento de nosotros mismos para poder así vivir una vida más plena y con propósito. Hoy quise hablar de un tema que para mí ha sido de gran importancia a través de los años, especialmente en estos últimos meses, pero también ha sido difícil. ¿Por qué? Porque me ha permitido realmente conocer una parte de mí que he estado reprimiendo por mucho tiempo, por lo mismo que es el miedo a mostrarme débil o al cierto rechazo en ciertas situaciones o con ciertas personas. Para muchos la vulnerabilidad puede significar debilidad, pero realmente no es debilidad o fortaleza. La vulnerabilidad es más que todo es un autoconocimiento mayor de nosotros mismos, es conectar con esa parte interna que hemos venido reprimiendo a lo largo de los años, incluso de nuestra niñez, por tantas expectativas y creencias que se nos han inculcado. Y nos da miedo mostrarnos realmente o decir las cosas como las queremos decir, por ese miedo a que el qué dirán. Y este es un tema que estaba debatiendo un poco si lo compartía o no con todos ustedes, porque para mí ha sido un poco difícil realmente entrar en contacto con esa otra parte de mí. Yo por lo general he sido una de esas personas que se ha puesto una coraza y me he desarrollado como una mujer independiente, una mujer que he podido lograr y seguir haciendo cosas por mí misma, especialmente siendo madre soltera. Me ha tocado tener esa coraza, me ha tocado mostrarme a mí misma, mostrarle a mi hijo y a los demás mi fortaleza, pero he olvidado y he reprimido mostrar también la otra parte de mí. Y no por llamarla mis debilidades, pero realmente llamarla mi sensibilidad. Me ha hecho falta empezar a mostrar más mi lado sensible. Y eso me ha llevado en ciertas circunstancias a la frustración en ciertas áreas de mi vida, a la complacencia en otras personas, a esa codependencia emocional y el no recibir lo mismo, entro en esa frustración que muchas veces nos lleva a la insatisfacción, tanto personal, la insatisfacción laboral, familiar, entre otras. Y a través de un estudio que estoy realizando personal de autoconocimiento y gracias a unas clases que estoy tomando, me he permitido abrirme de una manera que he llorado, me he liberado, sentido como cadenas dentro de mí se han roto y me han permitido de alguna manera como volar un poco más, de entrar en esa conexión profunda con mi ser interior, con mi espíritu y realmente escuchar lo que habita dentro de mí. Y no es una tarea fácil, el ser vulnerable realmente desde mi experiencia no es fácil, nos puede llenar de muchos miedos, de mucha incertidumbre, nos puede incluso drenar energéticamente, porque es empezar a sacar de nosotros algo o alguien que no hemos sido, que solamente lo hemos disfrazado, como digo, bajo esa misma coraza. Y así como yo, creo que muchos de nosotros hacemos y repetimos los mismos patrones de vida. Eh, Quiero compartir una experiencia muy personal y esto me está ayudando a mí también a esto, a ser vulnerable con todos ustedes y salir de mi zona de confort, porque siento que es muy importante que empecemos a salir de nuestra zona de confort, a hacer cosas que no nos hemos atrevido a hacer por mucho tiempo, por muchos miedos, por muchas creencias o cosas que nos limitan. Y, y antes de hablar un poco más sobre mi historia, quiero que podamos todos poner esto en práctica, que muchas veces las cosas que nos molesta tanto, que nos genera conflicto externamente hacia una situación o hacia una persona, tendemos a culpar eso externo en nosotros mismos, cuando realmente eso es un reflejo de nuestro conflicto interno, lo que habita en nuestra propia mente, y al no ser consciente de esto, siempre entramos en el proceso de la victimización, nos ponemos como víctima y ponemos la culpa, la responsabilidad sobre el hombro de la otra persona o sobre la situación. Y eso solamente es como un maestro de vida, nos está mostrando ese reflejo de lo que está dentro de nosotros que quiere ser liberado. Entrando un poco en explicar sobre o
comentar sobre mi parte de mi historia personal. Por lo general, a mí siempre he tenido un cierto conflicto ah, interno, voy a poner, hacia mi madre, en el sentido de que mi madre ha sido una persona que yo la amo, la adoro, pero la he visto como un poco más débil, como que necesita esa fortaleza que para seguir saliendo adelante, necesita ser más fuerte, más valiente en muchas cosas y ella siempre está necesitando constantemente de mí, de mi hermano, de mi padre, y veo esa dependencia, esa codependencia emocional de mi madre. Y a veces ese conflicto, esa frustración que digo, bueno, yo estoy ahí para mi mamá, pero es que esa dependencia constante, cuando entro en ese conflicto, ahora noto que mi madre no tiene un problema, que el problema no es el estrés que yo tengo con mi madre, ella solamente está siendo ese reflejo de lo que yo tengo internamente que me hace falta, que lo he venido reprimiendo por ese miedo al que yo mostrarme realmente qué es lo que yo deseo. Entonces, bajo esa frustración o bajo ese estrés, conflicto que yo tengo externamente, que pongo, por ejemplo, a mi madre como la causa externa, soy yo la que realmente está necesitando la atención, pidiendo a gritos ese cariño, esa afección de mi madre. Y no me he atrevido a hacerlo ni a hablarlo de una manera abierta porque me da ese miedo de verme débil, me da ese miedo de sentir un rechazo y de mostrarme como una persona necesitada. Pero una vez que ya he entrado más en este conocimiento, he hecho este ejercicio, como les digo, fue una cosa que lloré como niña pequeña, me sentí como una niña desprotegida que solamente está pidiendo a gritos la atención, la afección, la ayuda, la necesidad de otra persona. El cansancio ya es como se me ha quitado peso encima de mis hombros. Y eso me ha ayudado porque estoy en este proceso de que quiero seguir aprendiendo a expresarme con mi madre, con mis amistades, en mi trabajo, porque es la manera, la vulnerabilidad. Por eso digo, no es ni debilidad ni es fortaleza, es liberación. Para mí vulnerabilidad ha sido sinónimo de liberación, de realmente soltar y permitirme conocerme a mí misma de todos los sentidos como una unidad, como un ser único y poder que los demás vean en mí las dos partes. La mujer fuerte, la mujer independiente, pero también una mujer sensible, con emociones, con deseos, que quiere también necesidad de atención y de afección. Y muchos de nosotros tenemos necesidades diferentes y no lo hacemos por esa falta y ese miedo de expresarnos. Y es mi invitación a que todos empecemos a realizar este proceso de vulnerabilidad sin miedos. Porque si tenemos miedo, vamos a vivir con la vida, a través de la vida, día a día, bajo este miedo y se nos van a seguir enfrentando y se nos van a seguir poniendo personas en nuestra vida, situaciones constantemente que son patrones que van a repetirse hasta que no seamos conscientes de lo que ellos mismos nos están mostrando, de nuestro propio reflejo, de nuestro propio conflicto interno. Y eso ocurre mucho a veces como padres. Yo como madre, como dije, como madre soltera, le he mostrado a mi hijo una madre fuerte, que soy una madre que no me duele nada, una madre que puede todo, trabajar, sacar la casa adelante, sacar a mi hijo adelante, pero también me estoy permitiendo a que mi hijo de repente vea a su madre, si me siento con ganas de llorar, que vea a su madre llorando, que vea a su madre y que le digo, estoy cansada, hijo, solamente necesito un descanso, necesito un tiempo para mí. Eso me lo estoy permitiendo porque yo necesito enseñarle a él la importancia también de que él sepa expresar sus ideas, de que empiece a expresar sus emociones para él, para su escuela, con sus amistades, con sus actividades y no reprimirlas, porque el reprimir no solamente nos los va a hacer más fuerte en cosas externas y cuando reprimimos todas esas emociones que lo he vivido por experiencia propia, lo que hacemos es explotar. Explotamos, reaccionamos y eso nos lleva a otras consecuencias que ya pueden ser consecuencias negativas porque actuamos de una manera negativa hacia la persona o hacia la situación. Por eso estoy también inculcándole la importancia de la expresión, de hablar, de decir qué sientes, cómo te sientes hoy, cómo te fue en la escuela. Si quieres llorar, llora, porque esa es otra cosa que a veces le decimos a nuestros hijos, especialmente a los hijos varones. No lloren, no tienes que llorar. Hay que cambiar esa mentalidad, hay que cambiar esta manera de ver las cosas y de percibir las cosas. Por eso quiero compartir muy rápido uno de los beneficios de la vulnerabilidad y la importancia de empezar a poner esto en práctica en nuestra vida para seguir desarrollándonos y crecer y conocernos y conectar con nosotros mismos. La vulnerabilidad es algo que nos va a generar relaciones mucho más profundas.
Principalmente ganamos esa aceptación con nosotros, más que una aceptación con los demás, comenzamos a hacer una aceptación con nosotros mismos. Nos hacemos más cercanos y confiables y creamos relaciones mucho más profundas. También nos va a ayudar mucho a crear una mejor creatividad. Vamos a hacernos más creativos porque es como que estamos quitándonos peso encima, ese estrés y esas cargas que hemos venido cargando que no necesitamos cargarlas solas, necesitamos pedir también ayuda a los demás y a veces no lo hacemos porque tenemos esa coraza de independencia y de fortaleza y al ya nosotros sentir que puedo dar peso o quitarme peso y que alguien también me ayude, me da una mente más abierta para otras cosas. Por eso desarrollamos una mejor creatividad. Nos libera del estrés, nos libera de las tensiones, nos mostramos siempre ya con esa coraza. En cambio, al aceptar nuestra vulnerabilidad, eliminamos tensiones de nuestra vida y ya nos podemos expresar de una manera un poco más sana. También mejora nuestro equilibrio emocional, comenzamos a relacionar nuestras emociones, a aceptar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y a gestionarlos de una manera más equilibrada y mucho más sana. Eso también, al ser vulnerable, algo que he notado mucho es genera y crea más empatía. Ya como dije, no solamente vamos a actuar en la aceptación de nosotros, de que, bueno, yo tengo esta parte sensible de mí que yo la acepto y esa es mi parte, eso soy yo, pero comienzo a tener más empatía también hacia los demás. Elimina ese pelea que tenemos con nuestro ego constante, porque eso es muy importante. Al ego no le gusta ser vulnerable y es algo que debemos entender. Nuestro ego siempre va a querer estar aferrado a la coraza de independencia, a la coraza de fortaleza. Muéstrate fuerte y no te caigas, no llores. Eso es el ego. Pero nuestro espíritu es la parte sensible y va a haber esa pelea constante entre el ego y el espíritu, entre la fortaleza y la sensibilidad. Y al nosotros aprender a liberarnos es crear un balance en nuestra vida y decirle al ego que también nosotros podemos ser sensibles. Y eso nos va a ayudar a mejorar relaciones, las relaciones interpersonales, las relaciones en el trabajo, a mostrarnos también como líderes. Porque cada vez que crecemos y nos desarrollamos nosotros como personas, eso no notan los demás. Es algo que los demás ven y van a querer también cambiar. Y a veces, lamentablemente, al nosotros expresarnos tal y como somos, va a haber gente que no va a querer acompañarnos en nuestros caminos, que van a vernos, sí, como unos seres débiles, como unos seres necesitados, como unos seres dependientes, pero son las personas que realmente no necesitamos en nuestra vida. Son las personas que realmente no necesitamos que nos acompañen en este proceso de transformación y de cambio. Así que la vulnerabilidad me ha permitido a mí personalmente despertar áreas de mi vida que tenía escondida y reprimida por muchos años. Como digo, ha sido romper cadenas y comenzar a liberarme, a volar. Y es algo que no ha sido fácil. He llorado mucho en este proceso. Tengo que poner en práctica esto de la expresión con mi familia, con mis amistades, incluso con mi hijo, pero disfrutar del proceso y pues, disfrutar de este viaje tan maravilloso porque siempre la recompensa va a ser mucho más grande. Así que espero que este episodio nos ayude un poco más a abrir nuestra mente, a abrir nuestro corazón, a abrir y darle vuelo a nuestro espíritu y empezar a cambiar nuestra vida de una manera más sana, más equilibrada. Nuevamente desde acá te quiero dar las gracias por permitirme ser vulnerable, por permitirme expresar, porque estoy aquí siempre compartiendo esto, mis experiencias, mis enseñanzas. No estoy para cambiar la vida de nadie, solamente compartir. Y así yo también de la misma manera aprender de todos ustedes. Recuerda que si quieres conectar conmigo o encontrarme en las redes sociales, puedes hacerlo en mi página de Instagram a través de Vida Consciente 3. También en el canal de YouTube Vida Consciente, Alejandra Aguilera, en mi podcast, en Apple Podcast, en Spotify, o me puedes mandar un correo electrónico a alejandra.aguileravidaconsciente@gmail.com. Desde acá te mando un beso grande, las mejores energías. Nuevamente las gracias por estar acá, por apoyarme, por escucharme y bueno, que seguimos creciendo juntos en este mundo de crear conciencia, una conciencia sana. Te mando un beso grande y te veo en el próximo episodio. Chao, chao.